Hola chicos, muy buenas tardes. Eh, Soy el profesor de geometría. Mi nombre es Ronald Espinosa y quisiera empezar dándole la bienvenida a este primer reforzamiento del ciclo anual San Marcos. ¿En qué consiste este pequeño reforzamiento? ¿No? El día de hoy vamos a ver un pequeño resumen acerca de la semana 1, semana 2 y semana 3. Ya vamos a ver un resumen teórico, pero también vamos a tocar algunas preguntas que justamente vamos a apoyarnos en este resumen teórico. Ahora, para trabajar este pequeño reforzamiento, vamos a plantear tres objetivos. El primer objetivo es que nosotros recordemos lo que es la bisectriz de un ángulo y cómo es su clasificación de los ángulos, que correspondía a la semana 1. El segundo objetivo es que usted identifique la relación de ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? Corresponde a la semana número 2. De ahí en esa semana nosotros hemos estudiado los ángulos formados por rectas paralelas y una secante. El tercer objetivo consiste en comprender los principales teoremas de un triángulo, ¿no? Este objetivo corresponde a la semana 3. Vamos a empezar entonces, chicos, hablando acerca de los ángulos. Vamos a recordar los aspectos más importantes de este tema. Lo principal de este tema es que conozcamos qué es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz viene a ser un rayo coplanar a un ángulo, es decir, que se ubica o está contenido en un mismo plano. Ahora, ese rayo divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos el ángulo AOB. Vamos a trazar un rayo coplanar y que tenga como origen el punto O. Para que ese rayo sea bisectriz, debe dividir al ángulo AOB en partes iguales, es decir, medida beta, medida beta. Entonces, chicos, OM, este rayo OM es bisectriz del ángulo porque las medidas del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB, la cual hemos llamado beta. Ahora, hay que recordar también que en este caso a este rayo que divide al ángulo de igual medida, también tiene otro nombre. A la bisectriz también se le indica como un rayo que biseca al ángulo AOB. Entonces recordar también que la palabra biseca va a significar que se divide en dos partes iguales. Vamos a un poco recordar algunos ejemplos. Si en un problema tenemos al ángulo y tenemos un rayo OM donde forma 30 grados. Ya, hasta ahí, por ejemplo, no podemos decir nada acerca del rayo OM. No sabemos quién es ese rayo. Pero si en el problema nos indica que el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, ya entonces cambia la cosa. Entonces, esta línea, si es bisectriz, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo son iguales. Por lo tanto, sería 30 grados. Un segundo ejemplo. Vamos a tener un ángulo cuya medida es 140 grados. Y en el problema nos van a indicar que tracemos la bisectriz que viene a ser un rayo OM del ángulo AOB.
Entonces, me está diciendo que yo trace la bisectriz de este ángulo. Entonces, voy a ubicar el rayo que parte de O. Para que este rayo sea bisectriz, debe dividir al ángulo AOB en partes iguales. Por lo tanto, chicos, la medida de este ángulo debe ser 70 grados y la medida de este ángulo también 70 grados. Esa es la bisectriz. ¿De acuerdo? Ahora, otro aspecto también importante dentro de la semana 1 es acerca de la clasificación de los ángulos. Pero vamos a ver, vamos a recordar sobre todo la clasificación de ángulos según su medida. Se va a clasificar en tres. El primer ángulo viene a ser el ángulo agudo, luego el ángulo recto y luego el ángulo obtuso. Ahora, para que un ángulo sea agudo, la medida debe variar entre 0 grados y 90 grados. Ya, a ese tipo de ángulos se le llama agudos. Ahora, un ángulo es recto cuando su medida angular mide 90 grados, ¿no? Ahora, aquí hay una pequeña aclaración, ¿no? Cuando la medida del ángulo es 90 grados, de ahora en adelante, como ya lo han estado haciendo, se simboliza con un pequeño cuadrado. Ahí está, ¿ve? Vamos ahora al ángulo obtuso. Para que el ángulo sea obtuso, su medida debe variar entre 90 grados y 180 grados. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de ángulo se le llama obtuso. Ahora, otro aspecto también que es necesario recordar viene a ser acerca del ángulo o los ángulos opuestos por el vértice. Voy a colocar dos ángulos aquí. Ahí está. ¿Ve? Por ejemplo, esta línea viene a ser la recta AQ. Es una recta AQ. De igual manera que también la recta PB. Entonces, esas dos rectas forman dos ángulos opuestos por el vértice. El ángulo AOB y el ángulo opuesto por el vértice POQ. Ahora, ¿cuál es la propiedad que se cumple en ángulos opuestos por el vértice? Si la medida angular de este ángulo es alfa y la medida angular de este ángulo es teta, por ángulos opuestos por el vértice, dichas medidas son iguales. Eso es lo que se cumple. ¿Ya? Otro detalle también viene a ser acerca de este tipo de ángulos. La característica aquí viene a ser que uno de los ángulos, su lado, forma con el lado del otro ángulo una recta. Por lo tanto, la suma de estas medidas, alfa, omega y teta, es igual a 180 grados. ¿No? Entonces, aquí, chicos, vamos a recordar algunos detalles acerca de la aplicación de este tipo de ángulos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una recta y tiene un rayo, si esta medida angular, por ejemplo, vale 50 grados, entonces la medida angular que está aquí se puede conocer. Recuerde que los dos suman 180 grados. Entonces, si acá tiene 50 grados, ¿cuánto le falta para 180 grados? Muy bien, 130 grados. ¿Sí? Otro detalle también, ¿no? Si tengo una recta, tengo un ángulo que me dice que vale 20 grados,
otro ángulo que me dice que vale, por ejemplo, 40 grados, o vamos a cambiarle de valor. Por ejemplo, que me diga que vale 60 grados. Sí, vamos a colocarle 80 grados, ¿ya? 80 grados. Entonces yo puedo conocer la medida de este ángulo también, ¿no? Recuerde que la suma de los tres es 180 grados. Entonces voy a sumar. 20 más 80 es 100 grados. A 100 grados, ¿cuánto le falta para que sume 180 grados? Muy bien, 80 grados, ¿eh? Ahora, esa misma característica podemos trabajarlo también en un triángulo. Por ejemplo, en este triángulo, si él vale 70 grados, ¿no? 70 grados, ¿qué podemos decir de su ángulo exterior? Por ejemplo, en este vértice, voy a prolongar un lado, ahí está. Ahora vamos a prolongarlo de manera también muy bonita. Ahí está. Entonces también el ángulo interior y el ángulo exterior suman 180 grados, ¿no? Por lo que estamos estudiando. Por lo tanto, yo puedo conocer con ese 70 grados cuánto le falta para que sume 180 grados. Sería 110 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que una característica también dentro de los triángulos es que su ángulo interior y su ángulo exterior suman 180 grados, ¿no? De igual manera, también un pequeño detalle, a la hora que estábamos viendo en la teoría, en la semana número 3, por ejemplo, esta medida era 2 teta, ¿no? Si yo ubico su ángulo exterior, ahí está. Recuerda que estos dos suman 180 grados, ¿no? Entonces, para que sume 180 grados, ¿cuánto le falta a 2 teta para que sume 180 grados? Simplemente sería 180 grados menos 2 teta. ¿Ya? Ahí estoy aplicando también que estos dos suman 180 grados. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que vamos a aplicar también dentro de los triángulos, ¿eh? Ahora, también vamos a tener ángulos de esta característica que sumando sus medidas dan una vuelta completa, ¿no? Ahí la suma de las medidas angulares teta, omega, beta más alfa va a ser igual a 360 grados. También dentro de los ángulos, también es necesario que tú recuerdes la otra clasificación según la suma de sus medidas. Hemos hablado acerca de ángulos complementarios y también hemos hablado de ángulos suplementarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que son ángulos complementarios? Por ejemplo, ¿no? Para que este ángulo y este ángulo sean complementarios, la suma de sus medidas debe ser 90 grados. ¿Ya? Un caso muy particular también lo podemos trabajar en el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, si tú recuerdas, él es 90 grados, por lo tanto, esta medida y esta medida también debe sumar 90. ¿No? Por eso que a estas dos medidas angulares en un triángulo rectángulo se le llama complementarios, ¿no? Alfa y teta son ángulos complementarios porque suman 90 grados. ¿Listo? Ahora, la otra clase, según la suma de sus medidas, son los ángulos suplementarios. Para que este ángulo de medida teta y este ángulo de medida omega
sean suplementarios, la suma de sus medidas debe ser 180 grados. 180 grados. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, eso es concerniente a la semana 1. Vamos ahora a pasar a la semana número 2, el cual hemos visto el tema de las posiciones relativas entre dos rectas. Vamos a ver cuáles son esas posiciones entre dos rectas que se ubican en el mismo plano. Dos rectas, chicos, van a ser secantes cuando dichas rectas tienen un punto de intersección. ¿Ya? Ahora, un caso particular de estas rectas secantes viene a ser cuando dichas rectas son perpendiculares, ¿no? Se dice que son rectas perpendiculares, dos rectas secantes, cuando forman ángulos rectos. ¿Ven? Por ejemplo aquí, ¿no? Ahí te das cuenta, solamente cuando el ángulo formado por las rectas secantes es 90 grados, se llama rectas perpendiculares. También es necesario que usted recuerde la simbolización de las rectas perpendiculares. Por ejemplo, la recta A se simboliza de esta manera, la recta B también se simboliza así, y con una T invertida, ¿ya? Vamos a simbolizar que son perpendiculares. Las dos rectas son perpendiculares, ¿ya? Este símbolo, ¿eh? Esa es la primera posición entre dos rectas, rectas secantes. La otra posición es rectas paralelas. Se denomina rectas paralelas cuando dichas rectas no tienen punto de intersección. No tienen. O sea, no hay nada en común entre ambas rectas. Ahora, la simbolización de las rectas paralelas es así. La recta A y la recta B son paralelas. Este símbolo significa paralelas. ¿De acuerdo? Ahora, las rectas paralelas y una secante van a formar ángulos. Vamos a ver uno de los ángulos que hemos estudiado, era llamado ángulos alternos internos. Si tú tienes dos rectas paralelas y tienes una recta secante, ahí se determina ángulos alternos internos. Por ejemplo, este ángulo de medida θ tiene como alterno interno esta medida angular. Ese es su ángulo alterno interno. ¿Ya? ¿Y qué sucedía en ese tipo de ángulos, no? Por ejemplo, este θ, ¿ya? Este θ se puede trasladar para aquí. Aquí es θ. Aquí. ¿Ya? Lo voy a, de nuevamente, lo voy a ubicar de esta forma. Él es θ. ¿Eh? Ahora, por opuesto por el vértice, él es θ. Entonces, quiero que quede claro que las líneas paralelas van a hacer que yo, de manera práctica, la medida θ lo traslade de la parte de abajo hacia la parte de arriba. Lo traslade. ¿No? Entonces voy a colocar en limpio, ¿ya? Ahí está. ¿Eh? A este par de ángulos son llamados alternos internos. Las medidas son iguales. Ahora, ustedes generalmente lo han trabajado y estoy seguro que en el aula lo han conocido como la letra Z, ¿no? La letra Z. ¿Eh? Ya, entonces, en muchas ocasiones también, ¿no? Este es más fácil de recordar. Cuando hablamos del Z, ya muchos estudiantes saben que estoy hablando de medidas angulares iguales. ¿Listo? Ya.
También hemos visto otro ángulo que se forma con los ángulos o con las rectas paralelas y una recta secante. Voy a colocar aquí dos rectas paralelas y una recta secante. Son llamados los ángulos conjugados. Vamos aquí. Si esta medida es teta, esta medida que está acá arriba es su conjugado. Él es su conjugado. Vamos a ver qué pasa, qué relación tiene con teta esta medida angular. Estos dos son ángulos conjugados. Ya, fíjate. Recuerda que este teta se puede trasladar acá arriba o también por los ángulos alternos internos, este teta se puede trasladar acá. Lo voy a trasladar a esta posición. Cuando teta se traslada a esa posición, estamos observando que los dos suman 180 grados. Coloco entonces la propiedad y borro el teta que estaba aquí. Entonces, de ahora en adelante, fíjate, cuando son líneas paralelas, a este par de ángulos se le llama conjugados, ¿no? Más adelante nosotros vamos a ver una figura geométrica llamada trapecio. Y estoy seguro que en el colegio también lo has escuchado. Por ejemplo, en el trapecio, si uno recuerda, este lado es paralelo a él. Por lo tanto, si yo analizo esta medida angular y analizo esta medida angular, por la teoría que acabamos de ver, podemos decir que son ángulos conjugados. Si acá vale 70 grados, ¿cuánto será su ángulo conjugado? Entonces me voy, ¿no? Los ángulos conjugados suman 180 grados. Entonces, como estos dos son ángulos conjugados, si acá es 70 grados, ¿cuánto le falta para 180? 110 grados, ¿eh? ¿No? Entonces ahí fíjate bien cómo estoy utilizando la aplicación de los ángulos conjugados, ¿no? Te he mostrado un ejemplo nada más, en un trapecio, ¿ya? Según la teoría va avanzando, vamos a conseguir ángulos conjugados en otras figuras también. Ahora, otro teorema importante dentro de las rectas paralelas y una secante viene a ser la regla de Serruchito. Bueno, lo llamo así de cariño y la que los estudiantes más lo conocen, ¿no? Pero voy a ver un caso particular nada más. Fíjate acá, ¿ve? ¿No? Es como un serruchito, ¿no? ¿Ve? Ya. En este caso, chicos, el ángulo formado por estas dos líneas secantes, estas dos rectas secantes, este ángulo, si podemos apreciar, es como si mirara hacia el lado derecho. Ahora, las líneas secantes con las paralelas determinan estas medidas angulares, alfa y teta. Este alfa es como si mirara al lado izquierdo y este teta también es como si mira al lado izquierdo. Entonces, el teorema dice así: la suma de ángulos que miran hacia el lado derecho, que es X, es igual a la suma de ángulos que miran hacia el lado izquierdo, que en este caso serían alfa y teta. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ya, esa es la propiedad de Serruchito. Ya, eso es necesario que también lo tengas presente. En muchos capítulos vamos a utilizar esta propiedad de Serruchito. Entonces, mira los ángulos entre paralelas, ¿ah? Cuidadito. Recuérdate que en las paralelas hay relación de ángulos. Ahora, chicos, vamos a entrar ya a la tercera semana y vamos a recordar las principales teoremas dentro del tema de los triángulos. Vamos a empezar con un teorema fundamental, ¿no? La suma de ángulos interiores en un triángulo. La suma de ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? De igual manera también hay un segundo teorema, el cual ya no es los tres ángulos internos, sino ahora solamente es dos ángulos internos.
¿Ya? En vez del tercer ángulo interno, voy a ubicar su ángulo externo. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué dice el teorema, no? Este ángulo externo se calcula con la suma de dos ángulos internos no adyacentes. En este caso, X es igual a teta más alfa. ¿Ya? Entonces, aquí, chicos, podemos hacer una aclaración. ¿Eh? Veamos aquí. Si yo tengo un triángulo, ¿no? Si yo tengo esta medida angular, por ejemplo, vamos a colocarle aquí 60 grados, 80 grados. Si yo aplico el teorema 1, yo voy a conocer el tercer ángulo, ¿no? Si aplico el teorema 1, voy a conocer este ángulo. Pero si yo aplico el teorema 2, ¿no? Estas son dos medidas angulares internas y yo tendré que calcular con esas medidas el ángulo externo. Entonces, si nosotros un poco analizamos ese casito, con dos ángulos internos en un triángulo puedo conocer dos cosas. El tercer ángulo interno o, en todo caso, el ángulo externo en ese tercer vértice, ¿no? Dos cositas puedo conocer, ¿eh? Ya, eso va a depender también de la pregunta, ¿no? A veces en la pregunta es necesario conocer este, o a veces en la pregunta es necesario conocer el externo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a aplicar el teorema número 2. 60 grados más 80 grados es 140 grados. Y ese 140 es la medida del ángulo exterior. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahora, con esa medida, tú sabes que este 140 con este ángulo suman 180. Conclusión, este sería 40. ¿Ve? A través del ángulo exterior también he conocido el ángulo interior, ¿no? O sea que en realidad estos dos teoremas son importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es, chicos, que cuando tú veas un triángulo y veas dos ángulos internos, ¿ya? Usted puede conocer dos cosas, ¿no? Usted puede conocer dos cosas. Puede conocer el tercer ángulo interno o también puede conocer el ángulo externo en ese mismo vértice. Este ángulo, ¿no? Cualquiera de los dos va a conocer. Cualquiera de los dos, ¿no? Creo que es más fácil conocer el ángulo externo, ¿no? Porque sería 70 grados más 30 grados es 100 grados. Y ahora si te das cuenta, este 100 grados con esta medida suma 180 grados. Por eso que si ya tengo 100, me falta 80 grados. ¿Ya? Entonces, esa también es una de las relaciones muy frecuentes en un triángulo. Vamos a ver otra relación, el teorema de la existencia. A ver, acuérdate el teorema de la existencia, ¿no? ¿De qué trataba? Para que recuerdes, voy a dejar aquí escrito, ¿ya? Para que puedas leerlo y también un poco analizarlo, ¿ya? ¿Qué dice? El teorema de la existencia, como su nombre mismo lo dice, existencia, es para ver si un triángulo existe o no existe, ¿no? Es decir, si un triángulo se puede formar o no se puede formar. Entonces, ¿qué debe pasar para que el triángulo exista? Cada lado del triángulo es menor que la suma de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia de dichos lados. En forma gráfica. Cada lado, dice.
Entonces vamos a elegir un lado. Vamos a elegir el lado C. Cada lado, en este caso he elegido el lado C, ¿no?, debe ser menor que la suma y debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Entonces, si he elegido el lado C, tiene que ser menor que la suma y mayor que la diferencia. La diferencia se va a hacer entre el mayor y el menor. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, ¿no? Un ejemplito. Vamos a ver aquí. En este triángulo, 2, 3 y 5. Vamos a ver qué pasa. Para ver si ese triángulo existe, debe cumplirse el teorema de la existencia. Vamos a elegir un lado. Vamos a elegir el lado 5. Ese lado 5 dice debe ser menor que la suma y mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? 3 y 2. Entonces voy a sumar. Y luego voy a restar. A la hora de restar tiene que ser el mayor con el menor. Esa resta, si te das cuenta, es 1, menor que 5, menor que la suma, que es 5. Y como usted entenderá, 1 menor que 5 cumple. Ok. 5 es menor que 5, esa no cumple. Entonces, quiere decir que en este caso no se está cumpliendo el teorema de la existencia. Eso quiere decir que yo no puedo formar este triángulo del lado 2, 3 y 5. No se va a poder formar. No existe este triángulo. ¿Por qué, profesor, no existe? Es que lo que sucede, un lado dice que es 5, el otro lado es 2 y el otro lado es 3. Y tú sabes que 2 más 3 es 5. ¿Ve? Date cuenta que los 3 no forman un triángulo. En realidad están formando solamente un segmento, ¿no? Un segmento. ¿Ve? ¿Ya? Por eso es que es necesario el teorema de la existencia. Otro ejemplito. 3, 5 y X. Aquí ya cambia la cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, si uno observa, uno de los lados es desconocido. No se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si ese triángulo existe o no existe si no conocemos este lado? Ya, entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es averiguar para qué valores de X este triángulo va a existir. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicando el teorema de la existencia. X debe ser menor que la suma y debe ser mayor que la diferencia entre 5 y 3. Entonces 5 menos 3 es 2, 5 más 3 es 8. Entonces, para estos valores de X que se encuentran mayor que 2 y menor que 8, el triángulo existe, ¿no? El triángulo existe. ¿Ve? Entonces, ya sé para qué valores el triángulo va a existir, ¿no? Ahora, en las preguntas generalmente te van a pedir los valores enteros. Si queremos los valores enteros, entre 2 y 8, ¿cuáles serían esos valores enteros? 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Esos son los valores enteros. Ahora, de esos valores enteros, chicos, de esos valores enteros, habría que preguntarte quién es el 3 y quién es el 7, ¿no? De todos los valores enteros, el 3 podemos decir que es el menor, ¿no? El menor entero. ¿Y qué podemos decir del 7? El mayor entero. ¿Ve? Entonces, a veces nos van a pedir justamente en el triángulo de lados 3, 5 y X,
¿Cuál es el menor valor entero de X? ¿No? Es 3. A veces te van a pedir cuál es el mayor valor entero de X. Es 7. ¿No? Solo así el triángulo va a existir. ¿Ve? Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a recordar de los triángulos? Ahora vamos a recordar algunos teoremas adicionales. Por ejemplo, generalmente los teoremas que voy a trabajar, ustedes lo conocen con un sobrenombre. Por ejemplo, muchos de ustedes lo conocen a esta figura por la corbatita Michi, ¿no? Y es muy familiar ese nombre. Ya. ¿Y qué se cumple en una corbatita Michi? Vamos aquí. En este triángulo, si te das cuenta, hay dos ángulos opuestos por el vértice. Hay dos ángulos opuestos por el vértice. Ya, ese no se considera. En el primer triángulo vas a considerar solamente estas dos medidas angulares. Y en el segundo triángulo también estas dos medidas angulares. ¿Y qué dice el teorema de la corbatita? La suma de teta más alfa es igual a la suma de beta más omega. ¿De acuerdo? Un segundo teorema es acerca del, ustedes lo llaman como el boomerang, ¿no? Pero su nombre es el cuadrilátero no convexo. Cuadrilátero no convexo. Ya. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Los lados de este cuadrilátero forman a este ángulo, ¿no? De igual manera, los lados de este cuadrilátero forman este ángulo y acá también forman este ángulo, ¿eh? Pero si en el cuarto vértice lo analizas, en el cuarto vértice, este lado y este lado, ¿no? Este ángulo no forman, porque recuerde este de acá, mira su medida. Su medida. Su medida, voy a darle otro nombrito, otro nombre. Su medida, chicos, si te das cuenta, es mayor que 180 grados. Por lo tanto, no es una clase de ángulo. No es una clase de ángulo. No es ángulo agudo, no es ángulo recto, no es ángulo obtuso, ¿eh? No es. Entonces, ¿qué pasa entonces en esa situación? Lo que sucede es que los lados en este vértice determinan a este ángulo. Este es el ángulo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ahí, chicos, lo que sucede es la siguiente relación. X viene a ser la suma de teta más alfa más omega. Tercer teorema. Nosotros en la clase lo hemos llamado el teorema del pescadito, ¿no? Teorema del pescadito o teorema del pez, más abreviado, ¿no? Pero se llama cuadrilátero. Cuadrilátero convexo. Ya. ¿Qué sucede en un cuadrilátero convexo? Cuando usted ubica dos vértices opuestos, sus medidas angulares interiores, y en los otros dos vértices opuestos, las medidas angulares exteriores. En un cuadrilátero convexo, la suma de interiores opuestas es igual a la suma de ángulos exteriores opuestas. Ya. Ahí, por ejemplo, es como si estuviera formándose una figurita que es el, ¿no? Así. Suma de angulares interiores opuestas y la suma de ángulos opuestos externos, ¿eh? Es como una aspita, ¿no? Una cruz. Ya, esa es la relación que se cumple, ¿eh? Hay otra relación también en un cuadrilátero convexo. De igual manera voy a elegir dos ángulos internos. Ahora, esos ángulos internos ya no son opuestos, ya no, ¿eh? ¿No? Ahora son contiguos. En los otros dos vértices voy a elegir los ángulos externos. Entonces se cumple también la misma propiedad. La suma de dos ángulos internos, teta más alfa, es igual a la suma de dos ángulos externos, beta y omega. ¿Listo?
esos son los teoremas, chicos, que hemos hecho un repaso de lo que hemos desarrollado en estas 3 primeras semanas. ¿Ya? Con eso estaríamos terminando nuestro resumen teórico. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, en este caso, a la práctica mediante preguntas de este resumen teórico.